Hola, buenas tardes y buenas noches nuevamente. Gracias por estar en otro episodio de Volvamos a empezar conversando sobre sexualidad. Hoy vamos a estar hablando sobre, siempre sobre la sexualidad, pero vamos a especificar en esto de la charla. Esta charla que a veces tenemos o que tuvimos y que otras pues ni de chiste tuvimos con nuestros papás, mamás o las personas que nos estaban cuidando. Para esto contamos con la participación de Natalia Lozano. Ella es activista, tiene más de 15 años de experiencia, es activista feminista y tiene más de 15 años de experiencia en el área de salud sexual y reproductiva, en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos. Y yo creo que ambas hemos tenido pues diferentes experiencias en casa de cómo se abordó la sexualidad. Y justamente ahorita en el contexto del país se está debatiendo mucho acerca del tema de la educación sexual y hay gente que está como asustada porque quizás nunca recibió educación sexual y no saben qué es lo que les van a o qué es lo que se quiere enseñar, no saben de qué se trata. Pero bueno, aparte de Natalia de tener esta experiencia en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, pues igual cuenta con sus propias experiencias de vida, como todas las personas que nos están escuchando. Primero, Natalia, me gustaría que nos contaras un poco más de vos. ¿Quién sos, pues? ¿Quién es Natalia? En tus palabras. Bueno, en mis palabras, ¿quién soy? Esa es una pregunta que es muy capciosa y que también me llena de mucha alegría porque pues parte de la persona que soy se la debo mucho a mi mamá. Uh-huh. Entonces, para explicar quién es Natalia, también tengo que explicar quién es mi madre. Vale. Mi madre es una mujer feminista, rebelde, que trabajó por la salud sexual y reproductiva toda su vida. Ella ha estado en diferentes procesos que han sido muy importantes para Honduras, tratando de generar transversalización de género en materia de salud. Ha trabajado con las Naciones Unidas, ha trabajado en diferentes proyectos de desarrollo social, desarrollo comunitario, prevención de violencia con juventudes y tiene un currículum amplísimo, pero ese currículum profesional no se desprende mucho de su convicción personal, lo que ha hecho que construya en su maternidad deseada una educación muy integral sobre diferentes temas que nos cruzan por la vida de una manera muy, muy atípica que te voy a ir contando en el programa de hoy y que el día de hoy pues me enorgullezco en decir de que me parezco mucho a ella, pero sí, brillo con mi propia luz. Claro. Entonces, ¿quién es Natalia hoy? Hoy soy una sirena que le gusta la defensa de los derechos. Tanto me gusta disfrutar de la vida en viajes como tener mis raíces muy puestas en Honduras y en general en Centroamérica. Y finalmente una persona que trata de sobrevivir a nuestro hermoso país y que cree que un futuro realmente puede ser mejor y más brillante, pero que para eso hay que tomar acciones en el presente. ¡Wow! Qué bonito escuchar, bueno, eso, cómo te describís, cómo hablas de estas raíces, de lo que implica ser hija también de tu mamá, de esa influencia que ha tenido, ¿verdad? Positiva. Y creo que una de las cosas que mencionaste ahorita es, fuiste producto de una maternidad deseada, cosa que hay que aceptarlo, no todas tenemos eso, ¿verdad? Y creo que es algo muy bonito poder escuchar estas experiencias. Generalmente escuchamos experiencias también negativas acerca de estos temas y es importante también. Sé que en el camino, a pesar de haber tenido, de tener muchas cosas positivas, también pues suceden cuestiones negativas porque tenemos un contexto. Pero justamente, digamos, sé un poquito de quién es tu mamá y hemos hablado en otros espacios de tus experiencias en torno a la sexualidad y tengo que contarte que hoy justamente estaba con tu mamá y nos contó una experiencia tuya que fue muy graciosa y muy interesante. Pero entonces por eso también quería como compartir con vos sobre este tema. Y empezando como justamente qué es lo que vos recordás, o sea, si recordás lo primero que vos supiste sobre la sexualidad y quién te lo contó, quién te dijo, cómo te diste cuenta. Fíjate que es bien curioso porque no tengo un recuerdo específico, ya que no fue algo que me provocó shock, no fue algo que no estuviera considerado dentro de mi educación en todo mi proceso de vida. Entonces no tengo el recuerdo de la primera vez que me hablaron de sexualidad porque para mí fue muy natural en el curso de mi vida completo. Entonces yo recuerdo que
cuando estaba muy pequeña, mi mamá, pues yo iba a terapia con una psicóloga sexóloga para poder sanar estas relaciones con el sexo masculino. Okay. O sea, ¿cuántas personas te van a decir eso? Sí. Y era sanar una relación debido a las partes complejas de la relación con mi propio padre. Y estoy hablándote de terapia a los 4 o 5 años para abordar este tipo de situaciones. Entonces, habían a esa edad discusiones sobre el tema de las masculinidades, de responsabilidad afectiva. O sea, esa fue mi educación, ¿no? Con muchos principios también feministas y demás. Tuve un desarrollo de mi cuerpo, yo siempre supe cómo cuidar mi cuerpo. Siempre tuve orientación en los cambios que iba a sufrir en el transcurso de la pubertad antes de que sucedieran. Desde una manera muy interactiva. Antes habían muchos materiales más interactivos que los que se disponen ahora porque existe demasiado tabú, pero la gente, pues algunas personas recordarán que los 90 sí, los finales de los 90, inicio de los 2000, sí fue una época muy progresista del país, donde se hablaba de sexualidad con mayor libertad de lo que se puede hacer hoy. Así que habían materiales, guías ilustradas sobre el cuidado corporal desde la parte de higiene, desde decir sí cuando hay que decir que sí, decir no cuando hay que decir que no. Esa sí te puedo decir que fue mi primera lección de vida, y se aplicaba para todo, donde nadie podía forzarme a hacer algo que yo no quisiera hacer, porque si iba en contra de mi voluntad, eso era no tener consentimiento, y es como la batuta de vida que mi mamá siempre trató de inculcarme, que incluso le podía decir que no a ella, que es algo que pocas madres y padres Claro, pero hay que decirle que sea a tu papá siempre, porque a tu mamá, porque es la persona adulta de la casa. Entonces, mira, yo me acuerdo que esa fue una de las primeras lecciones. Creo que la lección más dura fue cuando mi mamá me tuvo que hablar sobre el acoso sexual. Yo ya lo había vivido desde los 9 años. Pues como este es un podcast, no todo el mundo me conoce. Yo mido 1,70 m y para Honduras soy una mujer más alta de lo convencional. No soy extremadamente alta, pero soy un poco más alta de lo convencional. Y mi cuerpo es muy curvilíneo desde los 9, 10 años. Entonces, yo ya había vivido acoso, pero no desde las diferentes experiencias de vida que tuve. En Tela, de donde es mi familia, un guardia me trató de encerrar en una bodega en un supermercado y yo tuve que gritar. Y luego, aquí en la Basílica de Suyapa, en la capilla que está atrás, fuimos a prender una vela para poner nuestra intención. Y cuando salimos de ahí, un grupo de hombres, yo no sé cuántos hombres eran, pero me acuerdo muy bien lo que yo estaba usando. Tenía 10 años y andaba usando una camisa manga 3/4 color azul índigo y un pantalón blanco, y nos salieron persiguiendo hasta que mi mamá y yo entramos al carro y pusimos los seguros, a lo que empezaron a sacudir el carro y no paraban de gritar: ella nos está provocando. Y yo tenía 10 años. 10 años. Nos fuimos de ahí, o sea, era una energía súper oscura. Obviamente mi mamá finalmente frenó porque nos íbamos a matar en el carro, y nunca más he vuelto a esa capilla, a la basílica, porque me genera muchísimo trauma. Y así profesores en la universidad que nos decían obscenidades, no solo a mí, sino que a varias de mis compañeras, incluso docentes universitarios que yo tenía en muy alta estima, y después me fui dando cuenta que eran unos acosadores de primera con otras compañeras, tal vez no conmigo. Y pues la primera lección de vida fue entre los 8 o 9 años, cuando un vecino, que todavía es mi vecino, me empezó a acosar y a decir obscenidades. Ustedes no tienen idea la cantidad de obscenidades que me decía. Yo tenía 8 añitos y él esperaba que yo llegara del colegio para empezarme a decir cosas. Esa fue la primera experiencia. Y yo me acuerdo que yo me daba la vuelta y no solo a él, sino que habían otros 2 señores ya eran de la tercera edad. Me llevaba que unos 15, 20 años, pero los otros señores me llevaban más todavía. Y me acuerdo que a los señores más ancianos yo les decía: yo podría ser su nieta. ¿Cómo se les ocurre decirme estas cosas? Y a este hombre nunca le decía nada porque siempre andaba armado. Entonces me daba mucho temor decirle, y peor con quien es su familia.
por lo que a mí me generaba mucho miedo. Entonces mi mamá tuvo que explicarme lo que era el acoso sexual con mucho dolor y la situación real del país en el que vivimos, en una colonia de barrio seguro, de clase media, donde la gente no respeta estrato social ni quién sos, sencillamente te va a acosar, no va a respetar tu edad. Y si piensan que una niña a los 10, 11 años está provocando a los hombres de 30, a los hombres de 60 años, hay algo muy mal con la sociedad. Entonces, creo que de todo esa fue como la lección más dura. Lo demás eran lecciones muy fáciles de aprender, como la menstruación, que estoy segura fue la historia que te contó. Sí. Porque conozco a esa señora que tengo por madre. Me dijo que no contara, pero perdón. Sí, yo ya sé que lo va a contar y ya se la podemos contar acá. Y luego los cambios corporales también fueron algo que naturalmente fueron sucediendo y nunca pues me llamó la atención. Mi mamá siempre procuró de que yo tampoco me acomplejara por mi cuerpo, lo cual era muy difícil luchar con la sociedad, porque claro, tenías aquella cipotona, como dicen aquí en Honduras, la mujerona de 13 años, que a la par de las compañeritas se miraba muy grande y diferente, ¿no? O sea, era como... Y además me acuerdo que era la hipersexualización de los cuerpos curvilíneos, que empieza con J-Lo. Empieza con Jennifer López. Justo en esos años también. Las mujeres que tenían caderas más anchas y traseros más grandes, obviamente se volvieron también un estándar de belleza independientemente de la edad. Y esa fue, creo que, la parte peligrosa de todo esto, ¿no? Se normaliza un tipo de cuerpo, pero se hipersexualiza al mismo tiempo y pues en bregar también con estas realidades de cómo te ven las personas por el tipo de cuerpo que tenés, te hace también tener un carácter más fuerte para poder poner límites. Entonces es una historia como interesante de cómo evoluciona y también de pensar cómo la familia se maneja, ¿no? Sí, pero y justamente a este tipo de cosas me refería cuando decía, o sea, en tu caso tenías esta información, o sea, sí, se miraba con naturalidad ciertos temas, o sea, sin tabús, pero hay un contexto social que no se puede negar, o sea, no puedes meter en burbuja a una niña lastimosamente, inclusive tenés que, no, o sea, no es que tenés, ¿verdad? Es feo, o sea, deberíamos pues poder hablar de estos temas porque eventualmente estamos expuestas a que nos digan algo en la calle, a que nuestras casas nos abusen, a que un compañero, que digamos, o sea, todo esto, ¿verdad? Y bueno, niñas y niños, por ejemplo, porque yo sí recuerdo tener ciertas conversaciones puntuales, por ejemplo, con mi mamá y con mi papá acerca de esos temas, que sé que con mucho esfuerzo quizás lo intentaban hacer, pero al final era como, bueno, quizás ellos no tuvieron esta información, no sabían cómo hacerla. Y las personas tienden a pensar mucho que es como eso, como una charla que tenés que tener. Y con una charla, y si la tenés, ya. Es una charlita que generalmente se basa en métodos anticonceptivos, quizás, o en la menstruación, pero realmente es como vos decís, o sea, son aprendizajes como cotidianos. Y vos me imagino, y yo sé que ha sido como, bueno, como igual, o sea, los niños, las niñas suelen ser bien preguntones, ¿verdad? Pero sé que vos también has sido todavía más curiosa, más de preguntar cosas, y también ahí es una oportunidad para enseñar, pues. Más bien, y se me hace como interesante esto que mencionas, de que ahora, a pesar de que se supone que estamos en una era más avanzada, bueno, no en una era, ¿verdad? En una época tenemos supuestamente más acceso a la información, hay más tabús. Es que es bien, fíjate que yo ahí tengo un gran debate. ¿Hay más tabú o es la gente privilegiada que tiene los recursos económicos para hacerte creer que mediáticamente hay un tabú, las que lo están implementando, aunque la sociedad realmente no esté? ¿Y por qué te digo esto? Porque cuando yo miro esta campaña que ha salido de no te metas con mis hijos, veo personas de mucho dinero que no van al barrio pobre y cuando van lo hacen desde la caridad, de ver de menos a las personas. Y lo peor es que no lo ven ni lo creen así, y ese es el problema, creer que lo que estás haciendo está bien sin darte cuenta que es aporofobia o sin darte cuenta que es un tema racista o colorista o extractivista. ¿Y por qué menciono esto? Porque lo están posicionando fácilmente en medios de comunicación, porque la mayoría tienen afiliaciones de diferente tipo de alianzas, ya sea de negocios, religiosas o las que vos querás, para poder tener el poder mediático.
y el poder mediático mueve masas. Pero cuando yo te digo que la gente no está realmente a favor de lo que se está planteando, es porque yo me he ido a las radios juveniles y he visto la cantidad de llamadas que se reciben sobre sexualidad que no tienen nada que ver con lo que están planteando de no te metas con mis hijos. Y también he estado en la barriada, he estado en lugares de zonas rurales donde cuando hablamos de estos temas de sexualidad, la gente tiene preguntas. Alguna tiene su sesgo, porque no lo vamos a desmentir, claro, pero muchos lo que quieren es una respuesta y una solución a las situaciones cotidianas de la vida. Entonces, ¿qué hacen? Bajo coerción se le habla a las madres y a los padres de familia, y bajo coerción les piden que firmen cosas que ni siquiera están entendiendo. Y lo sé porque pregunta ¿con quién hablo yo? Con la gente de la barriada, claro, que me viene a preguntar, Natalia, es que yo la he escuchado hablar a usted y me doy cuenta de que eso que me están diciendo no es correcto. Yo me rehusé a firmar y me empezaron a agredir por no firmar lo que están esperando que uno apoye, que es estar en contra de la educación sexual. Pero yo necesito que exista apoyo de parte de las instituciones públicas para que mis hijas no vayan a quedar embarazadas, claro, en la adolescencia, ahora que están entrando a la preadolescencia. Y así con diferentes casos de personas que tienen curiosidad, y siempre se castiga a aquella persona que habla de sexo. Sí, justamente eso, o sea, esta campaña de con mis hijos no te metas, yo creo que, y cuando se habla de que es en la familia donde se debe enseñar la educación, o sea, yo pienso de que qué bonito, ¿verdad? Vaya, como experiencias como la tuya donde tu mamá te podía dar esa información, pero es que no es la realidad de todos. Y como yo te decía, puede ser que mis papás querían darme cierta información y no sabían cómo hacerlo. Y para eso ocupas personas que sí sepan, pues, o sea, cómo hacerlo. Y vivimos en una sociedad donde mamá, si está mamá y papá como lo pintan, ¿verdad? Quizás están trabajando. En la mayoría de casas hay una mamá, un tío, una tía, una abuela. Tenemos un país que migra y quedan los hijos con otras personas. Entonces, ¿quién está? O sea, ¿cómo le vas a poner esa carga más todavía a otras personas a que les hablen de sexualidad? Y al final, igual, es un tema como tan natural que realmente como a mí me hace pensar por qué estamos ahorita, o sea, con todos los avances que hay, por ejemplo, científicos, tecnológicos, y que este tema se siga tratando como se está tratando. Y no sé cómo, ¿ves alguna diferencia vos en cómo se podría hablar ahora? O si hay, sí, o sea, como en la actualidad, ¿de qué manera se debería hablar de esta temática? Pues con los niños, las niñas, los jóvenes. Mira, es bien difícil porque en general la población no tiene educación sexual. Como te dije, mi historia no puede contarse sin reconocer quién es mi mamá y quién es mi mamá. Es una licenciada en enfermería que en su servicio social estuvo en lugares como el Patuco Olancho allá en los años 60, 70. Estás hablando de que se caminaba en bestia para llegar a las diferentes comunidades, donde tenía que ir casi por todo Olancho, también fue por la Mosquitia, se conoce todo este país de cabo a rabo. Y no solo porque fuera licenciada en enfermería y en su servicio social tuviera que hacer todo este trabajo, sino que además de eso tiene una maestría en salud pública y además de esto lleva trabajando en el tema de género por años, y su tesis de graduación fue justo sobre lactancia materna. Entonces, hablar de una persona que no solo ha visto la realidad de nuestro país con la gente en las comunidades indígenas, en las comunidades garífunas, en las comunidades rurales y además en las partes urbanas de Honduras, en las ciudades principales, sino que también alguien que es muy sensible a la temática y comprende, después de haber escuchado todas estas historias nacionalmente, que la educación sexual es una necesidad, porque aquí vamos, ¿qué es lo que la gente está entendiendo por educación sexual? Yo no sé si las personas creen que se va a enseñar el Kama Sutra, sí, que pues honestamente hasta no vendría mal, ¿verdad? Para las experiencias que tienen varias mujeres en este país. Sí. Pero fuera de gracia, ¿qué es la educación sexual? La educación sexual empieza desde que comprendes que las mujeres cisgénero y los hombres cisgénero tienen características diferentes, que hay órganos reproductores diferentes, que tienen personas que nacen
con su vagina, otras que nacen con su pene, otras que nacen con ambos, otras que desarrollan más un órgano reproductor que el otro, y que la intersexualidad es una realidad. Que no se habla mucho de eso. Exacto. Es comprender que todo es todo. Si nos vamos al argumento religioso, es creación de Dios. Exactamente. Por eso hay países que reconocen el tercer sexo. Luego, pero sin complejizar la situación, nos vamos a ir por la parte más sencilla, es comprender que tenemos características físicas que además tienen que cuidarse. Incluso los hombres, cómo se hace el aseo adecuado del pene. ¿Qué pasa si uno está circuncidado y otro no está circuncidado? ¿Qué pasa si empiezan a tener dolores en lugares específicos? Es esta parte de salud que no tiene nada que ver con relaciones sexuales. El cuidado de tu propio cuerpo, la higiene, por ejemplo. ¿Qué es un hongo? ¿Cómo tratarlo? ¿Cuándo decir que tenés un problema? En las mujeres, ¿cuál es el flujo vaginal que no es normal? ¿Qué va pasando con tu cuerpo si tenés ardor al orinar, por ejemplo, seas hombre o seas mujer? O sea, ¿cuáles son estos abordajes más básicos sobre el comportamiento de nuestro propio cuerpo? Y aquí ni siquiera estamos entrando a ningún tema complejo. Eso es algo natural que las personas deben de saber cómo. Y que probablemente ya hayan, o sea, sí existan padres o madres que hayan dado esta información y que no sepan que eso es parte de la educación sexual. Exactamente. Otro tema que se tiene que trabajar mucho es la no sexualización de los cuerpos. Sí. Que los cuerpos son cuerpos. Sí, cuando hay consentimiento pueden destinarse a la parte del placer, pero que la sexualización no debe de ser la norma. Y para esto existe otro tipo de abordajes, como ser en la preadolescencia, cuando las mujeres les empiezan a salir sus senos y los compañeros usualmente están pendientes de que les salgan y la gente quiere normalizar esta conducta diciendo que son las niñas que provocan a los niños. Yo tuve esa experiencia justamente en la escuela, porque igual desarrollé, ya lo hablé en otro episodio de mi primera menstruación también, y tenía senos y quizás mis compañeras todavía no, y todos eran como, o sea, yo viví una situación de que me tocó un compañero, lo expulsaron por una semana porque yo le dije a la directora, pero hasta la mamá de ese compañero cuando llegó a la escuela me quedaba viendo mal, estaba en sexto grado, porque yo era la mala que había hecho que le expulsaran a su hijo, pero su hijo me había tocado, y esa conducta, por ejemplo, de esa madre hacia su hijo, estaba enseñándole algo negativo para mí, ¿verdad? Estaba enseñándole y permitiéndole que tocara a otra niña, está bien. Y lo vas a ver que se promueve culturalmente. Vos vas a ver cuando un varoncito de 3 añitos, que es bien adorable, le da una nalgada a una mujer y todo el mundo le aplaude. ¡Ay, es que va a ser un rompecorazones! ¡Ay, que va a ser un mujeriego! Sí. Y si el mismo bebecito viene y le roba un beso a otra chava, la chava ni se enoja porque le parece gracioso, porque el niño es inocente, pero como se le está fomentando ese tipo de comportamiento al niño, cuando llega adulto piensa que lo puede hacer. Exacto. Y ahí está el problema de no poner límites y de celebrar ese tipo de cosas. Y entonces empieza lo de la generación de cristal que nada aguanta. Y yo, discúlpeme, no soy generación de cristal. Si tengo miedo cada vez que salgo a la calle, si me han manoseado sin mi consentimiento cuando voy caminando por la calle, si me han acosado independientemente de lo que ande puesto, yo dejé de usar faldas hace mucho tiempo por el nivel de terror que me ha dado utilizar faldas aquí en Honduras. He dejado de ir a lugares donde me siento muy insegura y no es normal, y basta con salir a un país diferente que es seguro para darte cuenta que no es normal. Sí. Cuando salís a medianoche con tus maletas en medio de la calle para llegar a tu hotel y vas con tu maleta tranquila, con tu celular en la mano porque vas hablando con alguien, porque igual te da miedo. Claro, pero estás aunque estés hablando con alguien que está fuera del país. Sí. No te va a defender. Pero después te sorprende que puedes hacer esto, pero jamás pensarías hacer en Honduras, que vas a salir vos del aeropuerto caminando a 2 cuadras
ni siquiera de toncontín, caminando 2 cuadras para llegar a tu destino con la maleta en mano a la medianoche, ¿me entiendes? O sea, no, que vas a tomar un transporte público a esa hora, no, o sea, son cosas inimaginables para nosotros. Y que están normalizadas, o sea, y si lo haces, si andabas en la noche en la calle, te pasa algo, es tu culpa también por andar en la noche en la calle, o sea, sí, se llega a normalizar de una forma y a justificar. Y eso es parte de esto, de la educación sexual. Por ejemplo, enseñarle a ese niño que eso no está bien, a respetar los cuerpos de las demás personas, enseñarle a la niña a respetar los cuerpos de las demás personas y que su cuerpo nadie más lo puede tocar, por ejemplo. Los límites, desde que le empezaba a decir que puede decir que no, de nombrar, eso se dice mucho, las partes del cuerpo. O sea, así como le hablas de que te duele la oreja, así mismo le puedes decir de la vulva, le puedes decir del pene, o sea, eso es parte pues, de todo este proceso y por eso yo decía al inicio, muchas veces hablamos de la charla que nos toca a veces algunas con los papás, pero que trasciende la educación sexual. Y entonces me decía una amiga que es colega mía, ella es psicóloga, que tiene mamás y papás que han preguntado cómo le hablo a mi hijo de sexualidad. Justamente porque, bueno, no entienden, quizás no entienden bien este concepto de educación sexual y porque quizás piensan que entonces van a decir, bueno, vení, sentate que vamos a hablar de sexualidad y se lo van a decir todo. Y quizás son cosas pequeñitas y yo creo que uno de los como pasos principales para poder abordar a los hijos, a las hijas en esta temática es que ellos mismos se empiezan a despojar de los tabús, de los miedos, porque también, o sea, tampoco es que van a ser perfectos en enseñarles cada cosita. Pero si ven con naturalidad ciertas cosas, va a ser más fácil que sus hijos también lo vean así y les tengan confianza, ¿verdad? Súper importante para cualquier situación de acoso o de abuso, ¿verdad? Incluso yo miraba que desde que son bebés, el tema del afecto, por ejemplo, el tema de los masajitos que le hacen a los bebés, todo eso, desde ahí estás transversalizando el tema de la sexualidad. Y bueno, y aquí también, Nati, yo, de lo que te conozco, siempre has tenido como esta visión de hablar de sexualidad de forma muy natural, justamente, ¿verdad? Y por eso era como como súper ejemplo de lo importante que es. O sea, vos crees que, bueno, no sé, creo que es difícil saberlo, pero ¿cómo hubiese sido diferente, por ejemplo, tu desarrollo si no hubieras tenido esta información? Fíjate que hubiera sido bien complicado para mí y para todas mis amigas y amigos, porque en la escuela, cuando las preguntas empezaron a surgir, yo me acuerdo que fui donde mi mamá y le digo, fíjese que una amiga, eso es un muchacho, y se besaron, y ella cree que está embarazada, y yo sé que no, pero no me cree. Y yo, necesito hacerte una pregunta. ¿Esa amiga sos vos? La típica no, le digo, mi mire, amiga. es que fue una compañera, no le puedo decir quién es porque voy a romper su confianza. Y ella no se va a dar cuenta que yo le digo, pero yo sí me voy a dar cuenta, entonces no le voy a decir quién, hagamos un pacto. Si yo tengo la pregunta personalmente, yo le voy a decir que yo tengo la pregunta personalmente. Y el día que yo empiece con mi vida sexual activa, yo se lo voy a decir. ¿Y se lo dijiste? Ya vamos a entrar. Ok. Pero cuando son de mis compañeras y de mis compañeros, prefiero preguntarle porque me da miedo que no tienen acceso a la información. Entonces, así fue. Entonces, todo el mundo me hacía preguntas y yo iba donde mi mamá y se las resolvía porque no siempre tenía la respuesta. Y luego mi mamá trataba de generar algunas charlas con las mamás, con los papás, para poder abordarlo con los niños y las niñas. Y así se fue como desarrollando esa dinámica de la poca información que se recibía. Era bien complicado, porque vimos casos de violencia, de varias cosas, porque lo que la gente no sabe es que la educación sexual incluye comprender la violencia doméstica, comprender la violencia sexual. Es otra dimensión, y ni siquiera estoy entrando a la parte de placer ni de otras cosas, porque la gente se nos escandaliza. Estoy hablando de cuestiones reales y tangibles que se le tienen que enseñar a las mujeres, a los hombres en el desarrollo del ciclo de su vida. En ese sentido, puedo imaginar que no hubiera sido un recurso útil para las personas que me rodeaban,
No sé si hubiera tenido un embarazo temprano, no lo sé. Yo no empecé mi vida sexual activa tan temprano como otras personas, que comprendo la media es entre los 14, 15 años. Sí. Yo empecé unos mesecitos antes de los 18 y invité a mi mamá a almorzar para decirle que empezaba mi vida sexual activa, que no tenía por qué preocuparse, porque había ido donde el ginecólogo para que me explicara sobre los métodos de planificación familiar recomendados para una persona que empezaba su vida sexual activa y que había obligado a mi novio a ir, porque si quería tener relaciones sexuales conmigo, también iba a estar bien informado. Wow. A María que le escuchara esto porque es que se moría, o sea, no sé cómo lo abordará ahora, pero me acuerdo que era como si no me hubiese decir. Sí, aprendió. No. Pues, pero bueno, esa es otra historia que no vamos a revelar. Okay. Pero sí, le dije y fue súper incómodo. Pero bueno, incómodo porque es como, ¿qué le dijo a mi hija? O sea, la cara de mi mamá era de... Y ahora así, no sé si... ¿Qué hago? O sea, no se la esperaba que de verdad se lo iba a decir así, pero bueno, así fue. Igual, cuando me vino la regla, por la primera vez, me acuerdo, yo estaba en la escuela. Y yo como, ay, tío, ya me vino esta cosa. Toda manchada en la escuela, como la pesadilla de toda adolescente, ¿me entendés? Por ejemplo, algo que deberían de enseñar en educación sexual integral es que cuando ya estás en edad de que te puede venir la menstruación, deberías de tener un ropa interior y un short de emergencia en tu mochila permanente, aunque no lo uses ese año. Y capaz una amiga, una compañera si lo usa, ¿verdad? Le puede servir. Exacto, o sea, tener ahí eso, no es una toalla, que es que no basta, porque si ya te manchaste, ¿qué vas a hacer? Y normalizar poder llevar ese tipo de ropa, que se normalice ese tipo de prácticas que yo lo empecé a ver en otros países como ya adulta y fue como, ay, pero nunca se me ocurrió. Pareciera tan natural, pero a mí no se me ocurrió, ¿no? Entonces, me acuerdo que cuando me vino la regla, me había aplazado en una clase también. Entonces primero le dije a mi mamá, le tengo dos noticias. La primera es que me quedé en esta clase. Ay, qué barata del día. Que vos, que no sé qué. La segunda es que me vino la regla. Ay, mi hija, ella es una mujer. Ay, se le fue lo de la clase. Le vino la regla. Vamos a cenar. Y yo, ok, si esto me salva a mí. No la regañada. Te salvó la regla, te salvó. Me salvó de la regañada, ¿sabes? Pero fue muy interesante porque también es como, ay, porque para mí era como ya sabía lo que era y era como un inconveniente en mi vida, era como, ay, no, ahora sí me tengo que cuidar de esto y me va a venir una vez al mes y mi ciclo y la. Entonces ahora, por ejemplo, cuestiones prácticas que hay es que puedes llevar un control menstrual en aplicaciones. Y eso es la octava maravilla del mundo para cualquier mujer que no lo sepa. Es importante llevar un tracking de cuándo te viene la regla para que puedas ver cuál es el periodo de ovulación que tenés, cada cuánto está haciendo tu ciclo, si es de 21 días, si es de 28 días, si tenés irregularidades. Esto te puede salvar de te puede ayudar a identificar N cantidad de enfermedades que tienen que ver con las hormonas y nuestros ciclos menstruales. Y es casi una biblia que tienes que seguir al pie de la letra de cómo, cuándo te viene, cuándo se va, cuánto te dura, si el flujo cambia, porque son características también de nuestra propia salud, especialmente para aquellas que desean ser madres en algún momento. Es importante saber si todo eso está bien, porque ¿qué pasa? Hay mujeres que por los ovarios poliquísticos, por ejemplo, les deja de ver la regla por completo. Y si quieren tener hijos o hijas en algún momento, tenés tratamiento. Exactamente. Y para eso tenés que dar un control todavía más estricto sobre la menstruación de las pocas veces que te va a venir. Y si te está viniendo demasiado, esto puede significar otro tipo de enfermedad que no es normal. Y cuando te vienen dolores menstruales muy intensos, hay otros factores que están generando que esos dolores sean muy intensos porque tampoco es normal. ¿Y cuántas mujeres saben que no es normal que te duela tanto cada vez que te viene la regla? Exacto. Una cosa es que te sientas incómoda, pesada, hinchada, eso sí es normal. Pero cuando el dolor es fuerte, que te incapacita, ahí no es normal. Y no es normal y hágalo. ¿Y por qué no hablamos de cómo debería de ser la ética ginecológica para realmente ir a lugares donde nos sintamos seguros? Entonces yo tuve la fortuna de ir donde un ginecólogo que sigue siendo mi ginecólogo. Mira. Mi primer ginecólogo. Conoce toda la historia. Ay, sí. Me conoce toda la historia.
E incluso me conoce también en mi historia que ahora que tengo 35 años me preguntó, ¿vos querés en algún momento realmente tener hijos o no? Y yo le dije sí y no. No, no he encontrado una persona que yo sienta con la que yo me sentiría bien compartiendo esta historia de la maternidad, ¿no? Todavía no encuentro a esa persona, así que voy a extender mi reloj biológico un poco más. Entonces su consejo fue, bueno, si ese es tu plan en la eventualidad que suceda, mi recomendación es que ahorita que no tenés el plan de quedar embarazada, te hagas pruebas de fertilidad y que lleves un control para ver si no tenés ningún inconveniente de quedar embarazada, para que no te vayas a llevar una sorpresa el día que quieras quedar embarazada y no puedas. Es mejor que sepas con tiempo para que psicológicamente esto no te vaya a marcar, porque no me gustaría verte dado algo que pueda o no pueda suceder por la edad. Y lo hablamos con ese nivel de confianza, ¿no? Y es algo que sí pienso hacer. Y podemos hacer después un podcast si quieres sobre ese proceso. Sí. Pero también le dije, pero vos me conoces, tampoco descarto adoptar. Porque para mí no es parir, sino criar. Sí. Y eso para mí es algo que no me importa siquiera si es más bien una tutoría legal y no una adopción, porque no tengo el deseo de poseer una criatura, sino desarrollar a un niño, una niña, un niño dentro de una sociedad de una manera disruptiva, poderle dar un presente y un futuro que realmente disfrute a pesar de las situaciones en las que vivimos. Y no me limito a las posibilidades tradicionales, porque para mí todas las vidas cuentan, incluyendo aquellas que están olvidadas. Sí, son bastantes, y eso qué bonito que eso es que decir, ni tener un hijo para que me cuide, ni que responda a mis intereses o que cumpla los sueños que no cumplí, por ejemplo, porque bueno, pasa mucho, ¿verdad? Y lo asocio mucho con esta campaña de la que hablábamos antes justamente, de esa posesión y de que los adultos, las adultas siempre saben que es lo mejor para los jóvenes y cuando no siempre es así. O sea, obviamente tenés más experiencia y puedes ir guiando, ¿verdad? Claro que sí. Y aquí otra, ¿verdad? Y como mi última pregunta así grande sería, ¿cuáles son justamente estas consecuencias de no tener educación sexual? Y bueno, antes de quizás decirte esto, como he venido comentando un poco de que yo tuve algunas charlas, digamos, creo que al final ha sido un privilegio que aquellas personas que hemos tenido alguna información, es decir, a mí mi mamá me habló de métodos anticonceptivos, mi papá me habló así como, pero un instante, segundos, así una vez como, ¿y si vas a tener sexo usa condón? Y yo no había empezado a tener sexo y yo dije, ¿qué está pasando aquí? Esa fue la única charla que mi papá tuvo conmigo, pero entiendo lo que le pudo haber costado hacer eso, y que me lo dijo, y bueno, y mi mamá me habló de métodos anticonceptivos, en algún momento me habló de la menstruación, y toda la parte afectiva, ¿verdad? Y de ver con naturalidad algunas cosas. Pero para mí eso es un privilegio, realmente. Que, por ejemplo, lo mismo, ¿verdad? Quizás previno que tuviera un embarazo a una edad que no quería, ha permitido que decida, así como vos, hey, ahorita no, quizás después, con esta persona no, y bueno, otras cosas. Pero eso, ¿cuáles son las consecuencias de que no tengamos educación sexual? Hay mucha frustración y te voy a poner el ejemplo más real que tengo sobre las implicaciones de no tener educación sexual. Había un debate grandísimo por años en el que yo pues pude poner mi granito de arena por varios años, que fue con la anticoncepción de emergencia. Y recuerdo tener a la doctora Gabriela Noé Rousseau, que estuvo a la par del doctor Horacio Croxatto, que lastimosamente desarrolló Alzheimer con los años. Hicieron un experimento, no es un estudio, no es un experimento, perdón, es un estudio donde pudieron comprobar que la anticoncepción de emergencia no era abortiva. Y lo hicieron con, no sé, más de 100, con 200 mujeres, algo así. La doctora explica todo el desarrollo del estudio y explica científicamente por qué la anticoncepción de emergencia es un anticonceptivo y no es un abortivo. Y este estudio sirve también para hacer el cambio dentro de la FDA con la forma del lenguaje que tenían, que podría insinuarse algo que no es. Y estamos hablando de una mujer de alto nivel. En medio de la ponencia en el Congreso Nacional, se levanta un diputado y dice,
doctora, si su hija, porque entiendo que tiene una hija, tuviera relaciones sexuales sin protección, ¿usted le daría una paz? Y la doctora le dijo, pues sí, porque es un método anticonceptivo de emergencia. Ya, le dice, pero es que aquí tenemos un problema. Es que nunca se me va a olvidar, es que lo tengo tan grabado. Ay, no. Yo soy partidario de que cada espermatozoide que se pierde es una vida que se pierde. Y entonces yo no puedo estar a favor de la anticoncepción de emergencia. Y yo, mira, le va a causar gracia a mucha gente. Ahora le vamos a quitar la gracia. Era un diputado legislando sobre un tema que no conoce. Sí. La ignorancia es atrevida. Atrevida. Y tomar decisiones que perjudican a una sociedad completa es complejo. Para nadie es secreto que una mujer que tiene los recursos económicos, cuando se quiere practicar un aborto, se va para Miami. Sí. Si usted tiene visa y tiene el dinero, aborta en Miami. Y eso no es un secreto para nadie. Y eso no es un secreto para nadie que ha estado en las instituciones privadas y se ha dado cuenta. Y no tenés que estudiar ni siquiera en la misma escuela para darte cuenta. Y personas que muchos se pomponean el pecho con la mea culpa teniendo estas prácticas que el resto sí nos damos cuenta. O mandan, bueno, yo lo que he escuchado, ¿verdad? Es decir, tengo un hijo gay y lo mando y lo saco del país. Cabal. Lo que debe ser horrible, ¿verdad? O sea, no sé, perdón, pero ser hijo de un papá o una mamá que te saque del país para escondértelo, así lo veo. Ojalá que estas personas logren encontrar, logren estar en un espacio más libre, ¿verdad? Estos hijos o hijas que sacan. Pero hacen este tipo de cosas. Pero aquí, en el país, lo criminalizan, lo estigmatizan. Eso, tiene sentido, es que tiene sentido, es una forma de control social. Si vos no tenés educación, vas a creer todo lo que veas en las noticias sin cuestionarlo. Vas a seguir todo lo que te digan al grupo que vayas y lo vas a seguir porque no tenés acceso a la educación. Cuestionar es algo que se aprende, no es algo con lo que se nace. Dar tu opinión es algo que se aprende. Autoestima, desarrollarla, es algo que se aprende. Y eso es parte de la educación sexual. Exactamente. Entonces, cuando te das cuenta que la educación sexual tiene que ver con tu desarrollo de vida, desde las decisiones más básicas, que es decirle sí a alguien cuando le quieres decir que sí, que le puedes decir no cuando le quieres decir que no, y que tenés el derecho sobre tu propio cuerpo, a la gente le molesta. Por eso cuando un acosador vos lo confrontás, se enoja, te insulta y te quiere agredir. Por eso cuando vos le decís a una profesora, a un profesor, no estoy de acuerdo con eso, se molestan porque estás retando a la autoridad. Por eso cuando vos vas a la sociedad, a los grupos y cuestionas algo que no te parece, estorba. Porque no te estás dejando manipular y pertenecer al status quo. Por eso nos obligan a utilizar uniformes en la escuela para que no tengamos individualidad. Sí. Por eso también hay una instalación de una mentalidad de obediencia donde las personas, a pesar que viven bajo violencia, no lo pueden ver porque lo normalizan. Y entonces, aquí está como besamos la misma bota que nos está oprimiendo. Qué fuerte, y ahí está, pues yo creo que una de las cosas es eso, o sea, ver como consecuencia el no poder tomar decisiones, o sea, tener una población con baja autoestima, no tomando decisiones, sino que solo dejando que cosas pasen, o sea, que tu vida vaya pasando, normalizando la violencia, reprimiendo también, ¿verdad? Y no, yo decía la vez pasada, o sea, para mí que la educación sexual es ser felicidad, pues, o sea, felicidad en el sentido de que te abre, te quita una venda de los ojos, si la tenías, y si tenés la oportunidad de estar en un sistema, de estar en un lugar donde te enseñan esta información, te permiten. O sea, no es que no vas a tener como situaciones, ¿verdad?, difíciles, pero creo que los recursos personales para afrontarlas son otros. Que nos fascina hablar desde nuestro privilegio, pero no desde la realidad. Y eso es un tema bien complicado. Y la gente se siente atacada cuando le decís que tiene privilegios. Sí. Pobrecita la persona que tiene una casa, un techo y que comer, ¿verdad? Y que no tiene que estar viendo de dónde sacar el pan de cada día. Y que le estás diciendo a esas personas, usted es la responsable, nadie más le puede enseñar a sus hijos sobre sexualidad. Por ejemplo, solo usted, y esta persona trabaja 12, 15 horas al día, espera
espera que quizás su hijo pueda ir a la escuela si es que tienen los medios para enviarlo y que ahí le enseñen algunas cosas que lastimosamente no le pueden enseñar. Mira, yo cerraría con esto diciéndote que las personas que te dicen que vengan los hijos que Dios manda son las mismas personas que dicen la gente es pobre porque quiere. Wow, sí. Ahí está. Mejor imposible, Nati. Gracias por compartirnos, Nati, estas experiencias y esta información. Yo creo que una de las cosas que yo quería también dejar es el no intentar también, digamos, si hay una mamá o un papá por ahí que nos escuchan, el tampoco sentirnos culpables, pues, por no haber podido todavía quizás enseñar estas cosas, porque es eso, pues, dependimos de una sociedad que no nos ha enseñado, pero sí hay posibilidades ahorita de como que, bueno, nunca es tarde, si tenemos la oportunidad de enseñar algo, de hablar de estos temas, nunca va a ser tampoco alguna situación que nos sea incómoda. O sea, hasta vos lo dijiste con tu mamá, fue incómodo cuando se lo dijiste porque, bueno, pues es sexualidad, siempre hay momentos incómodos. Pero si los niños, niñas, jóvenes ven a una adulta que está cerca y que le está hablando de esos temas, también van a tener un poco más de confianza. Y eso va a permitir que haya acercamiento, un acercamiento, pues, y que al final es proteger también, es cuidar, es que se cuiden y que puedan tomar diversas decisiones. Gracias, Nati. No sé si quisieras decir algo más antes de que termináramos. Finalmente, que si tienen alguna pregunta, Ajá. lo hagan llegar por los mensajes directos del Instagram. Creo que es un tema que se presta para mucho debate y para hacer mucho contenido. También que no tengan miedo a preguntar, atrévanse a hacer, a cuestionar, a preguntar. Si ustedes son madres, padres y no saben cómo abordarlo, hay materiales que se pueden facilitar, que están disponibles en YouTube. Si desean hacer otros planteamientos de preguntas para hacer un siguiente episodio también, pues háganselo saber a Ligia a través de sus mensajes directos y ahí con todo gusto lo podemos ir abordando, porque decirles que pues con Ligia nos conocemos en este mundo ya desde hace un tiempo, pero somos varias personas y tenemos entre toda la colectiva pues un gran acervo de conocimiento sobre estos temas sin juzgar, sin tabús y respetando todas las creencias religiosas, respetando todo lo que ustedes también sienten, aunque tuvieran un prejuicio, siempre les podemos apoyar con un consejo que lo pueden tomar o dejar, pero que pueden tener la seguridad que viene desde el mejor lugar, que es el conocimiento, el cariño y el respeto. Gracias, Nati. Y aquí, aunque ya iba a cerrar, pero me surge solo para decir también esto de, creo que siempre es importante adelantarnos un poco a las situaciones, es decir, la edad para menstruar puede ser 10 años, entonces nos adelantamos un poco para hablar antes de que esto pase. Gracias, Nati, por esto. Y sí, pueden hacernos sus preguntas, sus comentarios y vamos a seguir pues abordando más acerca de estos temas. Gracias, Lee. Gracias.